y ponerle por tema defendiendo el Evangelio de Cristo. Cuando hay profecías, sueños, visiones, revelaciones que no van en acorde, no van en línea, no van en armonía con el Evangelio que Pablo enseñó en su palabra, con la revelación del Evangelio que Pablo enseñó en su Evangelio, pues ya eso se convierte en herejía y hasta en apostasía. Y por eso también le puse por tema defendiendo el Evangelio de Cristo. Vamos entonces a comenzar, ya que en las redes sociales la iglesia está un poquito alarmada, la iglesia está un poquito sentido, disgustada, quizá un poquito molesto, porque hay una señora joven que ha estado profetizando hacia un pastor dominicano y que le está llamando a ese pastor dominicano, le está llamando perro. Y que también está profetizando juicio y destrucción a la iglesia de ese pastor, en la cual yo no voy a mencionar el nombre de ese pastor, ni tampoco voy a mencionar el nombre de esa hermana que supuestamente lanzó una profecía hacia ese pastor, diciendo que Dios le dijo, diciendo que Dios le mostró y le reveló que ese pastor es un perro. Así mismo es. Y también profetizando, diciendo que Dios le dijo también que esa iglesia donde ese pastor pastorea, pues Dios la va a destruir. No voy a mencionar el nombre, pero sí vamos entonces a sustituir y reemplazar los nombres de esos dos personajes. Los voy a sustituir y a reemplazar por el pastor dominicano Timoteo. Para decir un nombre, solamente para mostrar y decir algún nombre, pues vamos a ponerle entonces el pastor Timoteo, pastor dominicano llamado Timoteo. Y a la mujer, ¿verdad? Pues para no mencionar su nombre, pues vamos a por decir un nombre, pues vamos entonces a poner otro nombre y vamos a llamarle pues princesa. Princesa. Es un bonito nombre, de todas maneras es un bonito nombre como quiera, pero vamos a llamarle princesa a la hermana que profetiza diciendo que Dios le dijo que el pastor es un perro y diciendo que Dios le había hablado que esa iglesia Dios la va a destruir. ¿Ok? El tema que le puse es defendiendo el Evangelio. Ok, defendiendo la verdad del Evangelio. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar para la gloria del Señor. Primero de Timoteo, capítulo 3. Comenzamos con la introducción. Primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. El apóstol Pablo lee, escribe y dice de la siguiente manera: Te escribo esto esperando ir a ti en breve, para que si yo de modo sepa cómo es apropiado que te comportes en la casa de Dios, la cual es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. Vamos a leer eso mismo, pero aquí, en esta Biblia lenguaje actual. A ver cómo lo traduce
Creo que lo traduce mucho mejor. Espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos de comportarnos lo que pertenecemos a la iglesia, que es la familia de Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. La iglesia sostiene y defiende la verdad. En otras versiones y traducciones de la Biblia aparece columna, baluarte y defensor de la verdad. También aparece así: columna, baluarte y defensor de la verdad. Pablo dice que nosotros como iglesia debemos de defender la verdad del evangelio. ¿Tú me entiendes? No necesariamente entrar en contienda unos con otros, pero sí hay que defender el evangelio de Cristo. Defender de cómo nosotros fuimos salvados. Vamos a comenzar. Vamos a continuar con el libro de Efesios. Efesios 2, versículo 11, dice: a causa de esto recuerden que antes ustedes eran gentiles en cuanto a la carne, siendo llamado incircuncisión entre lo que se llamaban circuncisión, la cual es hecha con las manos de la carne. En ese tiempo ustedes estaban sin Cristo y eran extraños a las costumbres de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo, cuando viene Cristo y el pecador se arrepiente, se reconcilia y ya es salvo y ya es justificado. Pero ahora en Cristo, por medio de Jesucristo, ustedes que antes estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando el obstáculo que se interponía. Ok, escuche bien, hermano. Nosotros como iglesia antes éramos gentiles. Otra forma de interpretar la palabra gentiles es también perro. A los gentiles en la Biblia, especialmente en los tiempos de Jesús, sobre todo también en los tiempos de Jesús, pues los que no eran hebreos, los que nunca fueron judíos, ¿verdad? Pues siempre se le llamaban y se les reconocían como perrillos. Yo no sé si muchos de ustedes se acuerdan de una mujer que se conoce como la mujer cananea, y hay otra forma más de reconocerla, que es la mujer sirofenicia, donde en el tiempo de Jesús la mujer sirofenicia o cananea, que tiene dos formas de interpretarse, pues estaba pidiendo ayuda a Jesús. Pero Jesús caminaba con los discípulos y parecía ser que Jesús, al caminar con los discípulos, la mujer estaba atrás llamando a Jesús, persistiendo en ese llamado, y la mujer seguía persistiendo en el llamado de Jesús. Jesús, por favor, ayúdame, Señor. Pero entonces Jesús seguía caminando. Entonces la mujer, llegó un momento que Jesús se detuvo para atender el ruego de esa mujer. Y la mujer le dice a Jesús: es que mi hijo está gravemente atormentado por demonio, y yo reconozco que solamente tú tienes poder para libertarlo. Esa mujer era griega, una mujer griega
¿Qué significa y qué es una mujer griega? Una mujer gentil. Una mujer gentil. ¿Y qué es una mujer gentil o una mujer griega? Que es lo mismo. ¿Qué viene siendo una mujer gentil o una mujer griega? Pues se le decían pejillos, péjaros. Para aquellos tiempos, los hombres o mujeres que no tenían relación con los judíos, que estaban lejos de Israel, que vivían en otra nacionalidad, que son lejos, pues se le llamaban péjaros. A los paganos mundanos se le llamaban péjaros. Jesús le habló a esa mujer y le dijo, no sería muy bueno yo darle el pan que pertenece a mis hijos, ¿verdad? Que no necesariamente habla de pan literalmente y físicamente, sino el pan espiritual que viene siendo pues la palabra, que viene siendo un símbolo de la palabra de Dios, el mensaje que Cristo le iba a dar a los judíos, al pueblo israelita, que es el pan, que es el mensaje dirigido hacia ellos. Ese es el pan que viene siendo el mensaje hacia ellos únicamente. Entonces, como esa mujer sirofenicia era una mujer cananea, era una mujer griega, gentil, que un sinónimo a gentil es péjaro, se le llamaban péjaro, ¿verdad? Porque así se acostumbraban a llamar la cultura a esas personas. Se llamaban perrillos. Entonces Jesús le dijo eso. ¿No saben que yo vine para darle el pan a mis hijos, que son los míos, lo que yo escogí no es a ti? Pero la mujer responde diciendo, sí, Señor, yo entiendo lo que tú dices, yo lo entiendo, pero aún los pejillos, aún los pejillos comen de las migajas de la mesa, de las migajas que caen del pan de la mesa. Aún los perrillos reconocen que tú tienes palabra de vida. Aún los gentiles paganos reconocen que en ti hay autoridad. La mujer reconoció que era una mujer pagana, lo que se conoce como perrillos o perros. Perrillo. Cuando yo estaba dando lectura a Efesios capítulo 2, versículo 11, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 11, sobre los gentiles. Pablo dice, ustedes antes eran gentiles, pero al llegar Cristo ya no son gentiles, ya no son perros. Como dice Juan en Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Pero luego dice Juan, más a los que lo recibieron, más a aquellos que lo recibieron, se le dio la autoridad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios? Porque creyeron. Jamás nunca Dios retracta su palabra de aquellas personas que han creído en Cristo Jesús de corazón para volverle a decir perros, paganos o mundanos. Dios nunca habla así. Ese no es el lenguaje del Evangelio. Ese no es el lenguaje. Esa no es la revelación. La revelación del Evangelio es: el justo vivirá por fe y el que cree será justificado. Esa es la revelación. Para ser un profeta, para tener sueños y visiones que concuerden, que armonicen con la verdad del Evangelio, hay que conocer el Evangelio. Hay que conocer el Evangelio. Si el cristiano no conoce el Evangelio y la verdad del Evangelio, ¿qué ocurriría? ¿Qué puede ocurrir? Vamos a buscar la Biblia. ¿Qué puede ocurrir cuando un cristiano no conoce la verdad del Evangelio y dice, yo tuve un sueño, Dios me revela y muchas cosas más? Vamos a ver qué puede ocurrir. Vamos a buscar 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Pablo dice así, de esta forma:
Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. Cuando hay ausencia y desconocimiento y falta de discernimiento, apostatamos. Apostatamos de la fe, el Evangelio. Nos salimos de la verdad, el Evangelio. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y dice Pablo que irán, ¿ve? Se van a conducir, se conducirán a espíritus engañadores y de doctrinas de espíritus malignos. Se conducen a espíritus de engañadores y doctrinas de espíritus malignos. En otras versiones aparece doctrina de demonio. Cuando un espíritu demoníaco, vamos a decir el diablo, por decir algo, cuando el diablo y los demonios observan a la iglesia de Cristo que no tiene discernimiento, que no tiene la verdad del Evangelio, que carece de revelación, para los demonios es más fácil cambiar una palabra y dar un sueño, una visión errónea. Es más fácil, porque el diablo no ataca a todos los pastores. El diablo no ataca a todos los ministros. El diablo ataca más fácil cuando ve iglesias, gente, hermanos, hermanas, que carecen de la verdad del Evangelio. Es muy peligroso, muy peligroso. El diablo no ataca a todo el mundo. Cuando el diablo y los demonios saben que alguien tiene la verdad, es bien difícil que lo ataque, porque tiene la verdad del Evangelio y sabe llevar esa verdad correctamente. Por eso la Biblia, Pablo nos enseña que seamos columna, baluarte y defensor de la verdad, que defendamos la verdad del Evangelio. Porque si no defendemos la verdad del Evangelio, entonces ¿cómo otras personas van a llegar a la verdad del Evangelio? Para que sean restauradas, no solamente salvas, para que sean restauradas. El creyente que ha creído en Cristo ya no es Pedro, ya deja de ser Pedro. Es imposible que Dios hable. Es imposible que Dios hable diciendo que ese pastor es llamado Pedro y que Dios me dice que es llamado Pedro cuando el Evangelio de Cristo dice que todo aquel que cree es salvo, es justificado, es una nueva criatura y es hijo de Dios. Cuando Dios te declara hijo de Dios, tú dejas de ser Pedro. Tú dejas de ser pagano y te conviertes en hijo de Dios. Y de ahí en adelante Dios te toma en la mano para ser perfeccionado tu vida, para perfeccionarte, para trabajar en tu corazón, restaurarte. Pero jamás nunca Dios le llama Pedro. Al contrario, Pablo nos habla que somos santos. Dios le habla a la iglesia de Corintios. Dios le habla a la iglesia de Corintios. Si tú analizas bien la condición y el estado que se encuentra en la iglesia de Corintios, la perversidad que hay, la inmoralidad que hay en la iglesia de Corintios, ¿verdad? Si tú analizas bien el estado que se encuentra en la iglesia de Corintios, se encuentra en un estado de pecaminosidad. Pero observa cómo Pablo también se dirige a esta iglesia teniendo conocimiento del estado que se encuentra de esta iglesia y de todas las debilidades carnales que esta iglesia tenía. Vamos a ir a la primera carta de Corintios, capítulo 1. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Pablo dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, llamados y santos que han sido santificados en Jesucristo, y en todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor Jesucristo. Pablo le llama a esta iglesia santa, santo. Porque a la vez que una persona ha creído, Dios la separa. Y la separa para santificarla, para restaurarla, para trabajar. Y todos estamos en eso, siendo restaurados. Como dice Pablo en Romanos capítulo 5,
versículo 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2, Pablo dice, justificado pues por la fe tenemos entrada a esta gloriosa salvación. ¿Cómo entonces, cómo entendemos entonces si Dios nos dice que tú tienes entrada y te va a llamar perro, mundano, pagano, que no has nacido, que Dios no ha hecho nada por ti? No desacreditemos. ¿Por qué? Porque al decir eso, al decir que este pastor es un perro y la iglesia está destruida, echamos al piso, tiramos al piso la obra de Cristo, como que la obra de Cristo no pudo hacer nada por los pecadores. Y Dios nos va a dar revelación. El Espíritu Santo no va a dar una revelación como esa. El Espíritu Santo no va a traer otra revelación de la que ya está puesta. Entonces la revelación de esta hermana, en la cual le voy a llamar aquí princesa, ¿verdad? En la cual le pongo princesa por decir algún nombre, dice que Dios le dijo que va a destruir. Del infierno Dios nos sacó a nosotros, la iglesia. De la destrucción Dios nos sacó. ¿Cómo Dios va a volver a destruir a su iglesia santa que Él compró? Que nos compró para que tú le pertenezcas a Él, para que tú estés guardado. Antes que venga la ira de Dios, pero tú estás guardado. ¿Cómo es posible que Dios vaya a destruir algo que es santo? Dios no destruye. No, Dios no destruye. A la vez que una persona cree en Cristo, Dios la guarda, la protege y la va a perfeccionar poco a poco hasta que llegue la reunión con Cristo. Hasta que llegue el arrebatamiento con Cristo y nos vayamos con Cristo. Todos estamos en sí. Pero no puede haber una profecía, un sueño, una revelación que contradiga la salvación que hemos tenido. Por favor, hermano, por favor, reflexione en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ok? Dios te bendiga. Finalizo este mensaje en el nombre del Señor. El pastor Timoteo, Pablo le habla al pastor Timoteo para que el pastor Timoteo le exhorte a la iglesia. Pablo le dice al pastor, para que el pastor le exhorte a la iglesia, Pablo le dice al pastor Timoteo diciendo, oye Timoteo, reflexiona y considera lo que yo te digo y que Dios te dé entendimiento en todo. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Cuando Pablo le dice al pastor Timoteo esas palabras, considera lo que yo te digo y que el Señor te dé entendimiento en todo lo demás. Reflexiona, medita. Y si hay algo que tú no has entendido, Dios te va a abrir tu entendimiento para que tú puedas entender todo lo que Pablo le está hablando a Timoteo. Así mismo te digo yo, en el nombre del Señor Jesucristo. Te pregunto, una pregunta reflexiva para ti, una pregunta para reflexionar. ¿Te ofendí? No. ¿Te insulté? No. ¿Te condené? Tampoco. ¿Te denigré? Tampoco. ¿Te desacredité? Tampoco. Pregunta, ¿dije verdades? Sí. Pues tómalo como una verdad con amor. Ok, con amor. En el nombre del Señor. Un abrazo. Dios te bendiga y reflexiona sobre esta humilde palabra. En el nombre del Señor.